Nos volvemos a encontrar para estudiar la evolución de la Tierra. Tu profesora Fanny Mendoza te guiará en la segunda clase. A continuación, veremos cómo el eón precámbrico es un eón que va a abarcar desde la creación de la Tierra hasta más o menos unos 560 millones de años. Se considera la era geológica más extensa. Durante la era precámbrica sucedieron todo lo que se relaciona con la creación de la Tierra. Al enfriarse la Tierra y formar una costradura, así como los océanos que se formaron con el vapor de agua. Veamos a continuación cuáles son las características que describen a este eón precámbrico. En principio, se encuentra que en este momento comenzó la oxigenación de la atmósfera. Como segunda característica, podemos indicarle que hay una ocupación de casi el 85% de la historia del planeta. Asimismo, se solidificaron las piedras. Esto generalmente es muy característico de este eón y se dio el inicio al movimiento de las placas tectónicas producto de esta solidificación de piedras. Como quinta característica podemos observar que fue el inicio de la vida en la Tierra. Continuamos nuestra presentación y vamos a estudiar Continuamos entonces con las eras que van a conformar al precámbrico. La primera es el Ádico y se caracterizaba por la formación de la Luna y la litosfera. Fue la era donde el bombardeo de los meteoritos a la Tierra era incesante y que la flora y la fauna aún no existían. Podemos ver que la otra era que constituía a este eón precámbrico era el Arcaico. Este arcaico se caracterizaba porque la corteza terrestre tenía una temperatura muy alta, no existía el oxígeno libre en la atmósfera y la creación de la vida en organismos unicelulares estaba basada en organismos unicelulares procariotas. Comenzaron además a realizarse la fotosíntesis, pero sin liberación de oxígeno. Es necesario que conozcan que esta era arcaica se dividía en la era eoarcaica, inició hace 4.000 millones de años, la era paleoarcaica de 3.600 millones de años y la era mesoarcaica de 3.200 millones de años, así como la última de las eras de esta que conformaba la era neoarcaica, cuya edad data aproximadamente de 2.800 millones de años. Continuamos entonces este recorrido del eón precámbrico con la era que corresponde a los protozoicos. Fíjense que en la parte del periodo de la era de los protozoicos, este es el último eón de la era precámbrica. Abarca desde los 2.500 millones de años hasta hace aproximadamente 520 millones de años. Las plataformas continentales, en este caso, ellas flotaban como actualmente, pero sobre la corteza terrestre todavía estaba caliente, chocando entre sí estas placas y formando las primeras cadenas montañosas. Entonces podemos decir que esta era de protozoico se caracterizó por la creación del oxígeno al atrapar el dióxido de carbono de la atmósfera y transformarlo en el mismo. ¿Y quién es ese mismo? El oxígeno. Entonces podremos continuar que esta era de protozoicos se caracterizaba además por la creación geológica de las plataformas continentales producto de ese choque entre las cortezas. Y aquí se les muestra una serie de protozoos que corresponden a esta era. Ahora veremos cómo el eón fanerozoico continúa con las características
peculiares de este fanerozoico, que es muy amplio. Este eón fanerozoico tuvo un inicio hace unos 542 millones de años hasta nuestra actualidad. Recuerden que hay muchos estudiosos sobre el tema y cada uno tiene una explicación basada en hechos sobre las características propias de cada eón, y esto los ayuda a clasificarlos en una línea como la que ustedes van a realizar. Este eón también se constituían gran diversidad de especies de seres vivos propios de ese eón. Además, hubo la creación de los supercontinentes de la Pangea, y veremos acá en la siguiente imagen cómo se iniciaba, cómo se encontraba anteriormente ese choque de tierras y formaciones y cómo fue desplazándose hasta lo que hoy conocemos como el mundo actual. Otra de las características es que se desarrollaban estructuras como conchas y caparazones. ¿Y esas conchas y caparazones a quién pertenecían? Ok, ustedes me lo responderán más adelante. La fractura del supercontinente de Rodinia fue una de las peculiaridades que constituyeron a este eón. Así como, para finalizar las características, se logró el surgimiento de los vertebrados. ¿Y qué significa vertebrado? Veamos.